Sean bienvenidos cada uno de ustedes, los hermanos en la fe. Estoy aquí delante de todos ustedes para ministrar a Dios a través de su palabra. Hoy voy a compartir un mensaje que le he titulado El velo se rasgó. Quiero explicar acerca de la muerte de Jesús y cómo Dios, por medio de su muerte, nos reconcilió con aquella presencia la cual estaba separada de nosotros y dividida por un velo en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice la palabra de Dios. Para comenzar esta reflexión con cada uno de ustedes, mire lo que enseña la palabra de Dios según está escrito en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodos, capítulo 26, verso 33, está escrito de la siguiente manera: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Aquí estamos viendo en este pasaje bíblico cómo Dios había separado al hombre de su presencia. El arca del pacto en el Antiguo Testamento representaba al Dios Todopoderoso y su presencia. Pero esa presencia el hombre no tenía acceso. Había un velo de separación que Dios había mandado a poner para que el hombre no se acercara y muriera en su presencia. El sumo sacerdote, una vez por año, según enseña la ley, tenía que acercarse a Dios a ofrecer el sacrificio por las culpas, por el pecado del pueblo, para ver si Dios aceptaba ese sacrificio y el pueblo había recibido perdón de pecados por un año más. Porque los sacrificios en la ley no quitaban del todo el pecado, sino que la sangre de las becerras y de los machos y de los toros solo cubrían el pecado del pueblo. Pero cuando Dios, a través de Moisés, mandó a crear un tabernáculo para que metieran el arca del testimonio allí, esta fue la ordenanza que Moisés recibió cuando ese tabernáculo fue construido: que pusiera el arca en lo más adentro del tabernáculo, en el fondo, y pusiera un velo de separación entre Dios y el pueblo. El pueblo tenía acceso al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Entonces, a través de la palabra le voy a explicar el precio que se tenía que pagar para que ese velo fuera removido, ese velo fuera quitado, y nosotros los hombres que estábamos separados de la presencia de Dios tuviéramos acceso a su presencia. Ese mover de ese velo se tenía que pagar un alto precio por ese velo que se moviera de ahí. Entonces, nosotros los hombres en nuestra condición humana no podríamos nosotros romper ese velo, pagar ese precio. Pero solo su Hijo, amado Jesucristo, pudo pagar el precio en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos acceso a su presencia. Entonces, hoy le voy a enseñar a través de la palabra de Dios el precio que se tuvo que pagar para que ese velo fuera quitado. Era imposible que en la condición que nosotros estábamos, los hombres, pudiéramos hablar con el Dios Todopoderoso. Pero Él envió a su Hijo amado Jesucristo, que era Dios Todopoderoso en Él. Él es Dios, Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Él vino a morir en la cruz y derramó en su sangre ahí en la cruz, y por medio de su muerte nosotros podemos tener acceso a su presencia. Y esto es lo que yo le voy a enseñar a través de la palabra, la condición tan precaria, tan limitada que nosotros teníamos al momento de acercarnos a Dios, porque había un velo que al nosotros acercarnos, ese velo nos recordaba el pecado, ese velo nos recordaba la oscuridad en la que estábamos, ese velo nos afrontaba, nos confrontaba, ese velo nos daba vergüenza solo verlo al momento de nosotros acercarnos a la presencia de Dios, porque ese velo representaba que nosotros éramos pecadores y que a partir de ese velo para allá estaba la santidad de Dios. Era imposible que el ser humano pudiera tener acceso a la presencia del Dios Todopoderoso si no fue por medio de Jesucristo, su Hijo. En el Antiguo Testamento, Dios había hablado por la boca de un hombre llamado David. Él había profetizado acerca del precio que se tenía que pagar para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Mire lo que enseñó el salmista David en los Salmos, en el capítulo 129, verso 3. Está escrito de la siguiente manera. Preste cuidado a este versículo, hermano, porque esto es muy importante nosotros conocer el precio que se tenía que pagar para que nosotros tuviéramos acceso a su presencia. Dice la palabra de Dios: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Usted se pregunta por qué traigo este pasaje. Porque este fue el precio que Jesucristo tuvo que pagar. Su piel tuvo que ser rota.
al Jesucristo recibir azotes, látigos en sus espaldas, su piel fue rota. Y esto fue lo que dijo el salmista David, que tenía que pagar Jesús si quería remover ese velo que nos separaba a nosotros los hombres de la presencia del Dios Todopoderoso. Fue el precio que tuvo que pagar el Mesías. Este precio del que yo le estoy hablando, ni usted ni yo estamos capacitados a pagarlos, hermano. Ni usted, amigo que me escucha, ni la religión allá afuera ha podido hacer este sacrificio que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por cada uno de nosotros. El precio de mover ese velo que Jehová, Dios Todopoderoso, había mandado a Moisés que pusiera para que dividiera el lugar santísimo del lugar santo, ese precio implicaba de que la piel de un hombre tenía que ser rasgada en pedazos a causa de latigazos y de muchos azotes en sus espaldas para que ese velo pudiera ser quitado. Ninguno de los hombres que hubiera conocido el precio que se tenía que pagar para remover ese velo y que nosotros los hombres que habíamos sido separados de la presencia de Dios tuviéramos acceso al Dios Todopoderoso, nadie se hubiera querido atrever a pagar ese precio. Ni los del Antiguo Testamento, ni nosotros los de la gracia nos hubiéramos atrevido a pagar ese alto precio. Ese precio solo fue pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual por medio de su sangre nos dio acceso. El salmista David en este pasaje había hablado de que las espaldas de Jesús iban a ser rotas por causa de nosotros. Ese velo que nos separaba del lugar santísimo y el lugar santo, que nos separaba a nosotros los hombres de la presencia de Dios, representaba para todo aquel que se acercaba a la misma presencia de Dios, cuando miraban ese velo que seguramente era de color negro, ese velo les recordaba el pecado. Les recordaba todos los pecados que el pueblo había cometido. Si usted era adúltero, ese velo le recordaba que usted era adúltero. Si usted era fornicario, ese velo al verlo le recordaba que era fornicario. Si usted era prostituta, ese velo le recordaba que usted era prostituta. Si usted era mentiroso, borracho, alcohólico, drogadicto, al ver usted ese velo lo confrontaba. Ese velo traía vergüenza sobre la vida del hombre y sobre la vida de la mujer. Entonces, ese velo, cuando nosotros los hombres nos acercábamos a él, o los del Antiguo Testamento se acercaban al Dios Todopoderoso, había ese velo que le recordaba su pecado. Había un velo que recordaba que nosotros éramos pecadores y que el Dios que estaba del otro lado era santo, y que había un precio que nosotros los seres humanos teníamos que pagar para que ese velo fuera quitado, para que ese velo fuera removido. Pero ese velo ni usted ni yo, hermano que me oye, lo podíamos quitar. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Cuando Jesucristo murió, dice la palabra del Señor que ese velo que nos separaba, y que usted ya escuchó lo que representaba ese velo en el Antiguo Testamento, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ese velo es quitado. Y mire la palabra de Dios cómo lo enseña. Mateo 27, verso 51 dice de la siguiente manera: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese velo que nos separaba de la presencia de Dios y del lugar santísimo fue hecho pedazos. Jesucristo, por medio de su muerte, Jesucristo por medio del derramar de su sangre, al verle roto la sangre los romanos a Jesús, al verle roto las espaldas, y al ver desgarrado todo su cuerpo a base de látigo, a base de sufrimiento, a base de dolor, ese fue el precio que se tuvo que pagar, querido amigo, querido hermano, para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Nosotros, en nuestra condición limitada, no nos podíamos acercar a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Cuando el hombre está en pecado y queda expuesto a la presencia de Dios, cae un peso, un manto que se llama vergüenza, donde el hombre no puede ver cara a cara al Dios Todopoderoso. Pero cuando Jesucristo murió, esa vergüenza que había caído sobre nosotros los seres humanos, que habíamos pecado y que habíamos ofendido al Dios Todopoderoso, fue quitada por medio de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos son los aspectos que usted tiene que entender, querido hermano que me oye, que encierra la muerte de Jesús al morir en la cruz del Calvario. Son aspectos que debemos conocer, cómo Jesucristo los compró por medio de un sacrificio que nos limitaba, que nos separaba, que no podíamos nosotros tener acceso a la presencia de Dios. Son los aspectos que encierra su muerte, que esconde su muerte. Cuidados que nosotros debemos tener, que nos recuerda a Dios cómo nosotros estamos separados de Él, y por medio de su sangre nosotros hemos conocido un camino nuevo, como lo enseña la palabra de Dios, para ir a la presencia del Dios Todopoderoso. El día que Jesucristo murió, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dando a entender la palabra de Dios
que aquella afrenta, que aquella culpa, que aquel pecado que habíamos cometido había sido expiado y que Dios había recibido el sacrificio que había hecho Jesucristo en la cruz, y ahora nosotros los hombres teníamos acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Alabemos el nombre de Jesucristo su Hijo, porque Dios ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y Él nos compró con precio de sangre y nos dio acceso a la presencia de Dios. No solo fueron perdonados nuestros pecados, sino que ahora tenemos por medio de su sangre acceso a la presencia, acceso a tener comunión con el Dios Todopoderoso, porque ese velo que había de separación entre el arca del Dios Todopoderoso, el arca del pacto, y nosotros, fue removido. Ahora nosotros quedamos cara a cara con el Dios Todopoderoso por medio de su sangre y por medio de su Santo Espíritu. Nosotros podemos hablar con el Dios maravilloso, el creador de todas las cosas. Ahora, si usted quiere entender cómo fue que ese velo se rompió, por qué se rompió, qué fue lo que Jesucristo hizo para que ese velo se rompiera, la palabra de Dios lo enseña y lo deja bien claro en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 20, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice Pablo, así que, hermanos, teniendo nosotros acceso al lugar santísimo, al que nosotros en el Antiguo Testamento no teníamos acceso, porque había un velo que nos separaba. Ahora dice, por la sangre de Jesucristo tenemos acceso. Y mire lo que dice el verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, los romanos le dieron látigo y desfiguraron todo su cuerpo a través de latigazos en sus espaldas, y le hicieron largos surcos en sus costados, en toda su espalda, en todo su cuerpo. Ese velo de su carne de Jesucristo se rompió, y por ese romper del velo de su carne de Jesús, ese camino fue abierto. Un camino vivo y nuevo fue abierto para nosotros, dice este escritor, dándonos acceso Jesús por medio de su carne y de su sangre a la presencia del Dios Todopoderoso. Estos son los aspectos que encierra la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, para nosotros los hombres, dándonos acceso a la presencia de nuestro Dios. Las religiones, por mucho que se esfuercen haciendo sacrificio, no le puede dar acceso a la presencia de Dios. El acceso ya fue hecho, el camino ya está listo, el camino ya fue preparado, el camino nuevo ya fue preparado por Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio de su carne que fue rota y por medio de su sangre que se derramó en la cruz del Calvario. El hombre puede tener acceso y comunión con Dios. No hay otro lugar, no hay otro medio por el cual el hombre se pueda acercar a Dios. Ese sacrificio ninguno de nosotros lo pudo pagar, solo Jesucristo lo pagó, y ahora nosotros, por medio de ese sacrificio, tenemos acceso a la presencia de nuestro Dios. Este es el mensaje que yo le quería compartir, hermano en la fe. Si este mensaje le fue de bendición, comparte este mensaje, suscríbase a mi canal y déjenos ahí sus comentarios y su apoyo, su fuerte like en este canal, para que nosotros sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo y sepamos y sigamos cobrando fuerza, y sepamos nosotros desde dónde usted se conecta con nosotros, y así, ¿verdad? Nosotros estaremos agradecidos con ustedes, este público que nos escucha desde un tiempo atrás. Al nosotros escuchar de dónde usted se está comunicando con nosotros, esto será motivo de alegría. Entonces, hermanos, hasta aquí dejo esta corta reflexión con cada uno de ustedes. Espero verlos en el próximo programa que su servidor comparta con ustedes, si la voluntad de Dios así lo permite. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, predicando el Evangelio para todas las naciones del mundo. En el nombre de Jesús se les bendice y se les ama. Amén y amén.